Bien, vamos a el libro a los Romanos. Seleccionamos del capítulo 13 los versículos 4 y 5. Y luego leemos en Primera de Pedro el capítulo 2, versículo 13. Romanos 13, 4 y 5 dice que los gobernantes están al servicio de Dios para nuestro bien, que no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino para impartir justicia y castigar al que hace lo malo. El verso 5 afirma que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo por la rebelión, sino también por razones de conciencia. Y Primera de Pedro, el versículo 13 del capítulo 2 nos dice: por obediencia al Señor, sométanse a toda autoridad humana que se halle instituida sobre ustedes. Como ya es sabido, la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y dirigida a los creyentes en Jesús que se encontraban en Roma. Así que los versículos 4 y 5 del capítulo 13 de Romano es un mensaje para los creyentes en Cristo de aquella época, en la cual el Espíritu Santo a través de Pablo les decía que los gobernantes están al servicio de Dios para nuestro bien. Y luego les hace conocer que es necesario someterse a esas autoridades establecidas por el Señor. Las dos cartas de Pedro fueron dirigidas también a cristianos, y Pedro, a través de esas enseñanzas, esas instrucciones, esas orientaciones que contiene esas dos cartas, le dice a los creyentes de su época: sométanse a toda autoridad humana por obediencia al Señor. Lo que quiere decir que como Dios es el que estableció las autoridades delegadas, todos estamos llamados a someternos y obedecer a esas autoridades por obediencia al Señor. Hoy continuamos con la enseñanza: el discípulo se somete a la voluntad del Señor. Hoy nos corresponde el punto 3 de esta enseñanza. Las autoridades delegadas son siervos, no dueños. Dígalo conmigo: las autoridades delegadas son siervos, no son dueños. A la fecha es puesto que Dios ejerce su autoridad de dos maneras. Primero, de manera directa. Dios nos indica por medio de su palabra revelada y escrita sus normas o leyes y nos ordena obedecerla. Las leyes de Dios están en la Biblia. Las leyes de Dios para nosotros en el aspecto moral, las leyes de Dios para el hogar, las leyes de Dios para la iglesia, las leyes de Dios para la población civil, las leyes de Dios para las instituciones comerciales, están en la Biblia. Así que la Biblia también es un libro de leyes, y Dios, a través de esas leyes escritas en la Biblia, nos ordena que nos sometamos a Él y la obedezcamos. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos ordena por medio de su palabra escrita, estamos sometiéndonos al Señor. Y la segunda manera en que Dios ejerce su autoridad en el mundo es
a través de la autoridad delegada. ¿Quién es una autoridad delegada? Les recuerdo, es una persona que nuestro Creador le ha dado de su autoridad con un propósito para que ejerza una función, una labor. Número uno, para que represente su autoridad directa, para que organice y administre las distintas instituciones que Él ha creado según su propósito y voluntad. Y número tres, para que ejerzan su liderazgo como autoridades delegadas sometidos a las leyes del Señor. ¿Quiénes son esas autoridades de las cuales nos habla Pablo en el capítulo 13 y el apóstol Pedro en su primera carta? Son el esposo, los padres, los pastores de las iglesias, los jefes de las empresas, los reyes, presidentes, los gobernadores, los alcaldes, la policía, los educadores, etcétera. Entonces, las instituciones en las que Dios colocó a estas personas para que representen su autoridad y la ejerzan son el matrimonio, el hogar, la iglesia, la sociedad, el trabajo, entre otras. La palabra enseña que Dios estableció esas autoridades con una finalidad, para que mantengan el orden establecido por Dios en la tierra, para que lleven a la obediencia a Cristo a las personas bajo su liderazgo y para que cumplan el propósito de Dios para cada institución creada. Para mejor comprensión voy a citar dos ejemplos. Los padres son las autoridades delegadas de Dios sobre los hijos. Entonces los padres son los encargados de proporcionarle amor a los hijos, porque ellos representan la autoridad de Dios y Dios es amor. Los padres tienen la función de instruir a sus hijos en el camino del Señor, enseñándole la palabra de Dios. Los padres tienen el deber de enseñarle a sus hijos a amar a Dios, a que vivan sumisos y obedientes a Dios, a guiar a los hijos a un encuentro salvífico o salvador con Jesucristo. Los padres tienen el deber como autoridades establecidas por Dios sobre los hijos de proporcionarle a sus hijos protección, cuidado, motivación, dirección, proveerles alimento, etcétera. La finalidad es que los hijos, a través de sus autoridades delegadas llamadas padres, puedan experimentar el amor de Dios a través de sus padres, conocer a Dios por la palabra enseñada por sus padres, recibir la salvación de Cristo, enseñarles que ellos aprendan a amar a Dios, amar al prójimo, que aprendan a vivir sometidos y obedientes a Dios y le sirvan a Cristo. Entonces, de acuerdo a esta realidad, los padres que son autoridad delegada son servidores de Dios que han sido puestos en el hogar para representar la autoridad de Dios y para hacer funcionar el propósito de Dios con los hijos. La función de los pastores, un segundo ejemplo, son la autoridad sobre los miembros de la iglesia. La función de ellos como autoridad es la de administrar lo de Dios en la iglesia. Ellos son los encargados de establecer el orden, el gobierno y el propósito de Dios para la congregación que está bajo su cuidado o responsabilidad. Los pastores como autoridad son los encargados de dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Ellos son los que les ha responsabilizado el Señor para velar por las almas de los creyentes que ponen como miembro en la iglesia en la que el Señor les ha puesto. Son los responsables de conducir a otros no creyentes
a creer en Cristo, a recibirle. Son los encargados de encaminar a los que han creído en Jesús a la experiencia de conocer a Dios, enseñarles a amar a Dios, conducirlos a la vivencia de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de guiarlos a crecer en lo espiritual, guiarlos a santificarse, guiarlos a someterse, a obedecer a Dios, a servir y a seguir a Cristo. Los pastores como autoridad son los encargados de aconsejar a los creyentes en sus luchas espirituales y comportamiento. Entonces, la finalidad que Dios quiere alcanzar a través de los pastores como autoridades que Dios ha colocado en la iglesia es la de salvar al perdido. Es la de llevar al convertido a Cristo en discípulo de su Hijo Jesús, para que Dios haga de ellos nuevas criaturas semejantes a Jesús. Entonces, de acuerdo a este otro ejemplo, las autoridades que Dios ha establecido son servidores, son instrumentos de la justicia y la autoridad divina que el Señor puso en las instituciones a su cargo para que allí representen su autoridad, ejerzan esa autoridad con la finalidad de que el propósito de Dios se cumpla en cada una de esas instituciones que Él ha creado. De acuerdo a lo comunicado, nosotros debemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, el hombre no puede lograr nada sin la autoridad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús dijo que nada podemos nosotros hacer sin Él. Nada podemos hacer separado de Él. Y Juan el Bautista, por revelación del Espíritu Santo, comunicó a sus discípulos que nada puede recibir el hombre si no le es dado de arriba. Entonces, ninguna autoridad puede lograr nada sin la autoridad del Señor. El hombre no es autoridad en sí mismo, no tiene autoridad en sí mismo, ni nada puede hacer sin autoridad. El hombre no puede lograr nada si no le fuere dado de arriba. Y por eso dice la palabra que toda autoridad ha sido puesta por Dios, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Porque, por ejemplo, el esposo, para lograr el propósito de Dios juntamente con su esposa en el matrimonio, necesita recibir autoridad de Dios. Los padres, para poder llevar a cabo el propósito de Dios para con los hijos, necesita autoridad de Dios, y así sucesivamente. Entonces, mis amados, sin autoridad no se logra establecer lo de Dios en el hogar, en la iglesia, en las naciones. Todas las autoridades que Dios ha delegado como servidores suyos en cada una de las instituciones que Él les ha puesto, necesitan la autoridad. Esto me lleva a mí a comprender que autoridad es el respaldo que Dios le concede a una persona. Es la capacidad que Dios le otorga a la persona que Él escogió para liderar en las instituciones que Él ha creado, a fin de que esa persona logre el propósito de Dios para con esa institución. Llámese hogar, llámese iglesia, llámese naciones, etcétera. Entonces, Dios le da su respaldo a esa persona y le otorga esa capacidad para que pueda organizar, para que pueda administrar la voluntad de Dios y hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Y Él respalda a esas personas como el esposo, los padres, los pastores, entre otras autoridades, para que la gente les reconozca como una autoridad que ha sido puesta por Dios y se sometan
a ser guiados, a ser instruidos, etcétera, bajo la dirección de ese liderazgo y puedan obedecer ese liderazgo. Les voy a citar un ejemplo. Después de la muerte de Josué, Dios escogió como sucesor de Moisés a Josué, para que el pueblo pudiera reconocer a Josué como el sucesor designado por Dios para liderar a su pueblo de ese entonces, para que el pueblo obedeciera el liderazgo de Josué. Dios le concedió a Josué autoridad para abrir el río Jordán. Cuando Josué recibe autoridad, él es usado por la autoridad que recibió y a una orden de él, el Jordán se abrió en dos y el pueblo pudo pasar a la otra orilla, al otro extremo. Cuando el pueblo vio el respaldo de Dios sobre Josué, entonces el pueblo le dijo a Josué: ahora te obedeceremos así como obedecimos a Moisés. ¿Por qué el pueblo tomó esa determinación? Porque vio que Josué tenía el respaldo de Dios. Es decir, Josué recibió autoridad de parte de Dios para ejercer liderazgo, recibió poder de Dios para gobernar, fue capacitado por Dios para llevar a cabo el propósito que inició con Moisés. Entonces la autoridad, amado hermano, es lo que respalda a una autoridad delegada y por tanto es la señal que les indica a las personas que debemos de estar sometidos a someternos bajo la dirección de ese liderazgo y a obedecer lo que se nos ordena por parte de Dios a través de ellos. ¿Está claro eso? La Biblia nos habla de otro ejemplo de respaldo de Dios a las personas que Él eligió para desempeñar ciertas funciones. Jesús les concedió autoridad a sus primeros discípulos para que al predicar, las personas que escucharan el mensaje pudieran ser convencidas de su estado caído en el pecado, pudieran ser persuadidas a creer en Cristo. Entonces ellos predicaban y la gente escuchaba a Dios y la gente se convertía por la autoridad que ellos recibieron de Dios, porque era la autoridad de Dios trabajando a través de ellos. Era la autoridad de Dios en ellos, el Espíritu Santo, que convencía a los pecadores de sus pecados y los llevaba a creer en Cristo para que recibieran la salvación. También el Señor les dio autoridad para resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar ciegos, sordos, mudos, leprosos, paralíticos y otras clases de enfermedades. Entonces los discípulos resucitaban muertos, sanaban enfermos, porque recibieron autoridad de parte de Cristo. Los demonios y las enfermedades le obedecían porque ellos tenían la autoridad de parte de Cristo. Por eso los demonios salían a la orden de ellos en el nombre de Jesús. Y por eso ellos, al decirle a una enfermedad que saliera de ese cuerpo, la persona era curada, porque tenía autoridad de parte de Dios. Sin autoridad el hombre no puede hacer nada. Sin autoridad el hombre no puede lograr nada. La autoridad es el respaldo que Dios le concede a una persona que Él coloca para que le sirva en la institución que Él les ha puesto. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, considerando lo expuesto, toda autoridad es responsable delante de Dios de cómo administra lo que ha recibido. Eso es lo segundo que debemos de tener en cuenta. Lo primero es que sin autoridad el hombre no puede lograr nada por sí mismo. Lo segundo es que las autoridades que han sido establecidas por Dios son responsables delante de Dios de cómo administran esa autoridad, de cómo administran esa capacidad que Dios les ha dado. Dios lo puso para ser servidores de la autoridad. Dios lo puso para ser guías de otros, para que los subalternos
sometan a la autoridad de Dios. Dios no lo puso para que se enseñoreen de la gente. Dios los puso para guiar a las personas a través de la autoridad a obedecer al Señor, a seguir a Jesucristo. Entonces eso es lo segundo que nosotros debemos de tener en cuenta, que Dios puso a las autoridades para que sean servidores de sus propósitos y servidores de las personas que Él ha puesto a su cargo o cuidado. Entonces las autoridades delegadas son solo siervos, son instrumentos de la autoridad que Dios ha colocado en las instituciones que Él ha creado. Así los padres vienen a ser los siervos de Dios que les representan y llevan a cabo a través de sus roles la voluntad y el propósito de Dios en el hogar. Los pastores vienen a ser entonces los siervos e instrumentos que Dios colocó en la iglesia local para que ellos puedan llevar a cabo el propósito de Dios para con los miembros que ha puesto en esa iglesia local. Romanos 13 en el versículo 14 dice que los gobernantes están al servicio de Dios. Eso respalda lo dicho. Los que son autoridades delegadas son personas que están al servicio de Dios. Por eso son servidores de Dios. Y dice ese versículo que han sido establecidos por Dios para nuestro bien. Estas enseñanzas, al igual que cualquier otra enseñanza bíblica, es de vital importancia para el creyente. Pero sabe usted que muchos problemas se ocasionan por la falta de sometimiento. ¿Sabe usted por qué tenemos una generación rebelde contra Dios en este tiempo? Porque las autoridades que Dios encargó en el hogar no están funcionando conforme a la voluntad de Dios, no están llevando a cabo el propósito de Dios para con los hijos. ¿Sabes por qué hay muchos creyentes que son ruedas sueltas? Muchos creyentes que ellos mismos son su propia autoridad. Muchos creyentes que ellos mismos son sus propios jefes, ellos mismos son sus propios pastores. Porque no están sometidos a la autoridad. Esta no es una enseñanza para que usted alimente su intelecto. Esta es una enseñanza para que usted tenga un cambio de pensar con respecto a lo que Dios enseña acerca de la autoridad. Porque cuando nosotros nos ponemos bajo el liderazgo de la autoridad que Dios nos ha puesto y obedecemos lo de Dios a través de esa persona, estamos sometiéndonos a Dios y estamos obedeciendo al Señor. ¿Está de acuerdo? Y la palabra dice que si no nos sometemos, si desobedecemos lo de Dios a través de la autoridad delegada, entonces estamos bajo el principio satánico de rebelión. Romanos en el versículo 4, capítulo 13, reitera que los gobernantes están al servicio de Dios. Eso significa que las autoridades son servidores de Dios, son instrumentos de su autoridad. Por tanto, la función de cualquier autoridad delegada es la de servir, número uno, a Dios, y número dos, a las personas que Dios puso bajo su cuidado. Y servir es muy distinto a ejercer señorío. El único que tiene derecho de ejercer señorío sobre nosotros es Dios, porque Él es nuestro dueño. Los padres no son dueños de los hijos. Son padres, no dueños. Los hijos, dice la palabra, que son herencia de Dios. Son propiedad de Dios. Los pastores no somos dueños de los miembros de la iglesia. Somos servidores de Dios, puestos en la iglesia para servir al propósito de Dios y guiar a crecimiento espiritual a los miembros de la iglesia. Entonces, dicho de otro modo, la función de la autoridad no es la de enseñorearse o ejercer dominio, control a su antojo sobre las personas que están bajo su liderazgo. ¿Está claro eso?
La función de la autoridad no es la de realizar manipulación, no es la de esclavizar, no es la de convertir a la gente bajo su cuidado en sus servidores personales manejados a su antojo. La autoridad delegada es un servidor, debe de servir a la autoridad directa que es Dios a través de su palabra escrita, y debe de servirle a las personas a quien Dios puso a su cuidado. Y la Biblia deja esto en claro para cada autoridad. A los esposos les dice: ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Trátala como a vaso frágil. Quiere decir, ejerce en tu matrimonio un liderazgo sobre tu esposa basado en el amor, no basado en otro método. Honra a tu esposa, reconócela como tu ayuda idónea, no la maltrates, no abuses de ella, no la conviertas en tu esclava a servir. ¿Dónde están las esposas? Dale una alabanza de aplauso a Cristo. Y los pastores, igualmente a los padres, a los gobernantes, Dios también por medio de su palabra les exhorta. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 le dice a los padres: no provoquen a ira a sus hijos para que no se desaliente. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no sean padres crueles. No abusen de su autoridad sobre sus hijos. Nosotros podemos abusar tanto con palabras como con hechos. Y el Señor le dice a los padres: no lo provoques a ira, ni con palabras ni con hechos. No sean injustos con ellos. No los maltrates por causa de tu enojo, de tu ira. Porque a veces se maltrata a el hijo cuando la persona, el padre o la madre, tiene enojo y descarga su enojo haciéndole daño a ese hijo, justificándolo como disciplina. La disciplina en la Biblia es corrección, es instrucción, es enseñar. La Biblia dice que corrija al niño con vara. Y muchos padres interpretan eso de una manera literal. Arrancan un pedazo de rama de un árbol y comienzan a darle al hijo hasta que lo dejan marcado. Eso no es disciplina, eso es abuso de la autoridad. Eso es maltrato. Y el Señor le dice a los padres: no estoy de acuerdo con esa clase de comportamiento de los padres para con sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Más bien críalo en disciplina y enséñales en el Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y 3 es una observación para los pastores y dirigentes o líderes de una iglesia local. Se nos dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Cuidar, no ejercer señorío. Dice: no sirvan por imposición. Es decir, no sirvas en la iglesia si te sientes obligado. Si la autoridad a la que tú debes de responder te puso a que hagas algo que tú no quieres hacer, entonces por obediencia te encuentras obligado a servir por imposición. No hagas eso. No sirvas por imposición. No sirvas por ambición del dinero. No sirvas por reconocimiento humano. Sino sirve de manera voluntaria, como lo enseña la voluntad de Dios. Y sigue diciendo: no sean tiranos, no sean opresores con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para su rebaño. Entonces, dicho de otra manera, Dios manda a las autoridades establecidas por Él a que no abusen de su autoridad, que no ejerzan un liderazgo de manera personal, arbitraria, injusta, abusiva, opresora, porque eso es tiranía, eso es dictadura, eso es rebelión contra la autoridad de Dios. Las autoridades delegadas deben amar, deben proteger, deben cuidar, deben conducir, instruir en el Señor y respetar los derechos de la gente que están bajo su cuidado. Porque las autoridades establecidas por Dios son servidores de Dios, no son señores, no son dueños de las personas que Dios ha colocado bajo su responsabilidad. Entonces, Dios no estableció las autoridades delegadas para que ellos impongan su propia
voluntad como ley o norma que debe ser establecida por las personas, obedecidas por las personas que están a su cuidado. Repito, las autoridades delegadas no fueron puestas por Dios para que ellos impongan su propia voluntad como la ley de Dios, que la gente que está bajo su dirección tengan que obedecerla. En ese sentido, hermano, quien funciona de esa manera está fuera de lo establecido por Dios, está fuera del orden de Dios, no está ejerciendo autoridad de Dios, está sencillamente ejerciendo un gobierno tirano, un gobierno autócrata. Está estableciendo su propia voluntad, la cual antepone por encima de la voluntad del Señor, para que la gente que está bajo su cuidado la obedezcan como la ley. Entre otras palabras, la ley no es la de Dios, la ley viene a ser mi voluntad, y como mi voluntad es la ley, eso es lo que yo mando y eso es lo que ustedes tienen que obedecer. Estuve en una reunión de ayuno y el pastor enseñaba a los miembros que estaban presentes: yo soy el pastor y ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Y de acuerdo a lo que continuó diciendo, daba a comprender que todo lo que saliera de su boca era una orden de Dios, porque él era el pastor. Es decir, si comunicaba algo que estaba fuera de lo establecido por Dios, igualmente la gente tenía que obedecerla, porque él era el pastor. Y usted tiene que tener muy en cuenta eso, que los esposos, los padres, los pastores, los gobernantes no están para imponer su propia voluntad como norma o ley que debe ser obedecida por las personas que están bajo su cuidado. Voy a citar un ejemplo bíblico. Nabucodonosor era la autoridad delegada sobre el imperio babilónico, pero este rey no tuvo en cuenta a Dios. No reconoció que quien gobierna es el cielo. No reconoció que él era una autoridad delegada y que lo que él logró, todas esas conquistas que él logró y levantar ese imperio, fue porque Dios le dio la autoridad para lograr toda esa clase de proezas. Él se enalteció a sí mismo. Cuando una autoridad no reconoce que ha recibido del cielo esa autoridad y que Dios lo ha colocado como autoridad delegada, termina enalteciéndose a sí mismo y empieza a ser arrogante, se convierte en un Dios y se aprovecha de los demás y los trata mal. Eso hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor estableció su voluntad como ley. Daniel en el capítulo 3 nos relata que esta autoridad civil establecida por Dios ordenó que todos los súbditos de su imperio se inclinaran y adoraran la estatua que mandó hacer de él. Y decretó ordenando que quienes se rehusaran a obedecer serían arrojados dentro de un horno ardiente. Este hombre puso su voluntad como ley. Pero habían allí judíos, entre esos se nos habla de 3 judíos: Sadrach, Abednego, ¿y cuál es el otro? Mesac. Estos conocían la autoridad directa de Dios porque conocían las escrituras. Y ellos discernían bien lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ellos discernían lo que viene del hombre y lo que viene de Satanás. Ellos eran personas sometidas al gobierno de Nabucodonosor, pero no obedecieron esa ley porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios decía todo lo contrario: no adorarás a ídolo, no tendrás otros dioses ajenos, solo yo soy tu Dios. Entonces, aunque el decreto indicaba que quienes se rehusaran a obedecer serían arrojados dentro de un horno ardiente, estas personas desobedecieron esa ley porque no venía de Dios, porque es mejor cuando una voluntad humana es puesta como ley. En ese caso es mejor obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres. Ellos desobedecieron la ley del hombre, no la ley de Dios. La ley del hombre los llevaba a desobedecer la orden de Dios. Pero como ellos conocían la voluntad de Dios, ellos determinaron hacerlo de Dios en lugar del hombre y no adoraron la estatua.
como resultado los arrojaron. Entonces, en ese orden. Pero ya usted conoce cuál fue el final de la historia. Ellos honraron a su Dios y Dios los salvó del horno. Alabado sea el Señor. Bendito es Dios. Cuando una autoridad delegada, amado hermano, tiene en cuenta a Dios, cuando una autoridad delegada honra a Dios, cuando una autoridad delegada establece lo de Dios en lugar de la voluntad de esa autoridad, entonces esa autoridad será aprobada por Dios y será honrada también por Dios. Bendito es el Señor. Al final, esa autoridad civil llamada Nabucodonosor fue humillado por Dios, porque todo el que se enaltece será humillado por Dios. Nabucodonosor se volvió loco. En su locura se creía que él era un animal. Él se creía un buey. Dice la palabra que comía hierba como un buey. Amados hermanos, cuando una autoridad deja de reconocer que es un siervo, que es un instrumento de Dios, entonces comienza a caer en el orgullo, comienza a caer en la soberbia, etcétera. Esa persona va a terminar en situaciones semejantes a la que terminó Nabucodonosor, porque el orgullo, la altivez, la soberbia tienen un origen diabólico, y la autoridad que establece su propia autoridad como ley, como orden a seguir, está bajo el principio satánico de la rebelión. Los que estamos sometidos a autoridades delegadas, Dios no nos llamó para obedecer lo de Satanás a través de esas autoridades que por causa de su orgullo, porque no reconocen la autoridad de Dios, se han envanecido y han establecido lo de ellos en lugar de establecer lo de Dios. Tú no estás obligado a obedecerlo. Bendito es nuestro Señor. Entonces, comunicado o considerando lo comunicado, las autoridades delegadas vienen a ser funcionarios de las leyes ordenadas por Dios. ¿Y esas leyes dónde se encuentran, pastor? En la Biblia. La Biblia que tú cargas es un libro de ley. Allí están en la palabra de Dios las leyes del Señor. La palabra de Dios es la ley directa del Señor para las autoridades delegadas y para los que tenemos que estar sometidos y obedientes a la autoridad. Entonces, allí en la Biblia encontramos las leyes dadas por Dios para regular nuestra vida en lo moral, para regular la vida en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en la vida civil, en los tratos comerciales, etcétera. Así que ninguna autoridad delegada ha sido puesta para funcionar independiente a las leyes de Dios. Toda autoridad delegada debe estar sometida a esas leyes indicadas por Dios. Debe obedecer esas leyes para que pueda ejercer autoridad y ordenar lo de Dios. Toda autoridad delegada debe tener como fundamento de sus funciones como autoridad la voluntad de Dios. Debe conocer el orden establecido por Dios para instituirlo en la parte donde Él lo colocó, ya sea en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en las naciones, etcétera. Por tanto, el esposo, los padres, los pastores, los gobernantes, etcétera, deben conocer cuál es la voluntad, cuál es el propósito y la ley que Dios nos mandó establecer en la institución que el Señor nos ha colocado. Si una autoridad delegada no tiene contacto con Dios a través de la Biblia, entonces no tiene un encuentro con la autoridad, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la autoridad directa de Dios para las autoridades delegadas y para los que tenemos que estar bajo el liderazgo o dirección de las autoridades delegadas. Y quien no conoce lo que la Biblia enseña, amado hermano, no conoce el principio de la sumisión, desconoce lo que la autoridad de Dios ordena. Entonces, si no conoce lo que la autoridad directa de Dios ordena, no podrá guiar a otros a someterse y a obedecer a Dios. Tales personas van a terminar ejerciendo su liderazgo al estilo de Nabucodonosor. Serán ungidos en ese matrimonio, en ese hogar, en esa iglesia, en esa nación. Así que ningún gobernante debe de gobernar a su arbitrio. Ninguna autoridad delegada debe ejercer sus funciones según su propio parecer, a su antojo. Ninguna autoridad ha sido puesta por Dios para que siga
el modelo de gobierno satánico, que es el modelo de gobierno que siguen los déspotas, los tiranos, las personas que se enseñorean de las naciones. Jesús claramente le enseñó a sus primeros discípulos que ellos habían sido puestos como autoridad, no para enseñorearse de las naciones como los reyes, sino para servir a los demás, para servir a Dios y a los demás, para ser instrumento de Dios sirviéndole a los demás. Entonces, la autoridad que se le ha otorgado a una autoridad delegada, entienda esto, no se extiende más allá de la institución en la que Dios le ha puesto. Me explico. El esposo es autoridad solo sobre su esposa. No es autoridad sobre su madre. No es autoridad sobre su hermana. Dios lo estableció como autoridad sobre su esposa. Es la esposa la que está llamada a caminar bajo el liderazgo de su esposo. No son los padres. La autoridad delegada de la yerna o del yerno. La autoridad delegada de la esposa es el esposo. Y hay muchos suegros que se toman el oficio de convertirse en los que deben de ejercer la autoridad en el matrimonio de sus hijos. Les indican, les obligan a que copien el modelo de matrimonio que ellos vivieron. Si ellos fracasaron en su matrimonio, si se divorciaron, entonces cuando su hijo o su hija están atravesando por problemas en el hogar, como es común, el hogar siempre va a tener problemas, pero el verdadero problema no son las situaciones que pasan en el hogar, sino la manera en cómo las autoridades que Dios colocó en el hogar las tratan. Entonces el padre que fracasó en su hogar y que es una persona autócrata, es decir, que es su voluntad la que debe de establecerse como ley, lo primero que le aconseja a ese hijo, a esa hija es divórciate. Ningún padre tiene, hermano, el derecho de aconsejar de manera incorrecta al hogar de su hija y de su hija. Un padre debe ser un buen consejero. Si, por ejemplo, por A o B motivo fracasó en el matrimonio, su buen consejo es: no trates de resolver esta situación a la manera incorrecta que yo lo hice, porque de la manera incorrecta que yo lo hice me llevó al fracaso y por eso estamos separados. Trátalo de otra manera, trátalo de la manera correcta, y eso es un buen consejo. Los padres deben de sugerirle buenos consejos para llevar a los hijos a que lleven un matrimonio de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, la autoridad que se le ha delegado a una autoridad no se extiende más allá de la institución en la que Dios lo ha colocado. Voy a poner otro ejemplo. La autoridad de los padres, ellos son autoridad solo sobre sus hijos, no sobre sus sobrinos. La autoridad sobre los sobrinos son los padres de esos sobrinos. Ellos no pueden desacreditar a los padres de sus sobrinos. Hay casos en que hay familias, unos son cristianos y otros no son cristianos. Por ejemplo, el abuelo no es cristiano, pero los nietos son cristianos. Entonces, el abuelo ve que su nieto está viniendo a la iglesia, su nieto está leyendo la Biblia, su nieto le está cantando al Señor. En lugar de estar bebiendo cerveza o ingiriendo licor, en lugar de estar parrandeando, en lugar de estar en los prostíbulos, viene y está caminando con Cristo. En lugar de estar escuchando esa música que es pornografía a través de la música, está escuchando lo que alimenta su alma. Pero como él no es cristiano y es su abuelo, entonces comienza a coger y a burlarse del nieto y comienza a tratar a través de distintos medios que su nieto se separe del Señor. La autoridad sobre los hijos no son los abuelos, son los padres. Y usted tiene la responsabilidad delante de Dios de levantar sus hijos, no conforme le indica a su abuelo si está errado, sino conforme la Biblia lo manda. Porque no es a su abuelo a quien Dios le va a demandar la responsabilidad sobre los hijos que entregó a tu cuidado, es a los padres. Vamos
para otra comprensión, el pastor de la iglesia es autoridad de su congregación, no lo es de otra iglesia. Yo solo tengo autoridad que Dios me concedió para esta iglesia. Yo no tengo por qué ir a otra iglesia y sacar los miembros de otra iglesia para yo coger y traerlos aquí, o para coger y hacer un grupo para mí. Yo solo estoy establecido en esta iglesia. Mi autoridad solo es aquí. Mi autoridad no es en el hogar de ninguno de ustedes. La autoridad en el hogar de ustedes es el esposo. Yo no estoy aquí como pastor para reemplazar la autoridad del esposo. Yo no estoy aquí como pastor para reemplazar la autoridad de los hijos. La autoridad sobre los hijos son ustedes, los padres. Yo estoy aquí para instruirle, para orientarle a usted como autoridad, a usted como esposo, a usted como padre, a que usted instruya a sus hijos conforme al propósito de Dios, para que usted guíe, enseñe a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Pero yo no soy autoridad sobre su esposa. ¿Quién es la autoridad de la esposa? El esposo. ¿Quién es la autoridad de los hijos? Los padres. ¿Quién es la autoridad de los miembros de las iglesias? El pastor de tu iglesia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que están en una iglesia y asisten a varias iglesias. Esas personas no están bajo la autoridad del pastor bajo el cual Dios lo puso en la iglesia donde es miembro. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque son personas que no tienen identidad con la iglesia donde Dios le puso. No tienen sentido de pertenencia con la iglesia donde Dios lo puso. Y no tienen tampoco sometimiento y obediencia. No reconocen a la autoridad que Dios puso en la iglesia donde ellos están como pastores. Como el liderazgo que Dios los colocó, bajo los cuales debe de caminar en Cristo. Muchos se van de la iglesia porque no quieren someterse. No quieren obedecer a la autoridad establecida por Dios. Someterse a la autoridad es colocarse bajo el liderazgo que Dios lo puso, para que sea guiado en el Señor a través de esa persona. Ahora, se presenta un caso. La autoridad delegada te da una orden que no está de acuerdo con las Escrituras. Tú no estás obligado a obedecer aquello que está fuera de los principios establecidos por Dios. Tú has sido llamado a someterse de manera absoluta al Señor. El sometimiento a la autoridad delegada es limitada, no es absoluta. A quien tú tienes que obedecer de manera absoluta es al Señor. A Él le debemos obediencia absoluta. Nosotros tenemos que obedecer la autoridad delegada en el Señor. Hay que obedecer lo que la autoridad delegada nos transmite de parte de Dios y que está sustentado por la palabra del Señor, que está sustentado por la ley de Dios. Tú no has sido llamado a someterte en el sentido de hacer de la autoridad delegada un Dios, de hacer de esa persona un ídolo, de hacer todo lo que esa persona a su antojo te ordene. Tú estás solo obligado a obedecer lo que Dios te dice. Hay pastores que han dividido hogares. Hay pastores que han llevado al divorcio a muchos hogares, porque han utilizado mal la autoridad que Dios le ha dado. Han antepuesto su criterio. Y en lugar de ayudar, de agotar hasta el último recurso para que ese esposo, esa esposa salven su hogar, la solución que le dan es divórciate. Si el esposo cometió infidelidad, la solución que le dan a la esposa es divórciate, en lugar de enseñarle a perdonar. Dele gracias a Dios porque usted está en una iglesia donde, hermano, se enseña el sometimiento a través de la palabra y no hay abuso de autoridad. Muchos se van de la iglesia porque no quieren estar bajo el sometimiento de esa autoridad, porque son personas que quieren estar en el Señor y hacer conforme al antojo de ellos. Y como lo del hombre que no está sujeto a lo de Dios choca con la voluntad de Dios, la autoridad que ha sido puesta por Dios en la iglesia le va a llamar la atención. Y como no le gusta que le llamen la atención, chavito, me voy para otro lado. Y en otro lado a donde se van con la misma mentalidad.
Y por último terminan, hermanos, no asistiendo a ninguna parte y sus vidas en lo espiritual hecho un desastre. Por eso es que la palabra nos dice que es necesario que nosotros nos sometamos a la autoridad. ¿Qué has entendido tú por someterte a la autoridad? Y con esto termino. ¿A qué autoridad tú estás sujeta en tu matrimonio? Esposo, ¿estás tú sometido a la autoridad de Cristo? Porque Cristo es la autoridad sobre el esposo. El esposo es la autoridad sobre la esposa. ¿A qué autoridad estás tú sometido en el matrimonio? ¿A qué autoridad tú como hijo estás sometido en el hogar? ¿Llevas, hermano, a cabo la buena enseñanza de tus padres, las instrucciones de tus padres? En tu iglesia, ¿cuál es tu autoridad? ¿Estás caminando con Dios como te enseña la autoridad que está basada en las Escrituras? ¿Es tu pastor? ¿Son los líderes que Dios ha puesto en la iglesia reconocidos por ti como autoridad? ¿Obedeces tú las leyes que Dios ha establecido en la nación? Pagas tus impuestos, porque la palabra lo dice en el capítulo 13. Paguen impuestos. ¿Pagas los servicios públicos? ¿O tienes la energía puesta de forma fraudulenta? ¿O tienes el servicio de agua de forma fraudulenta? Recuerde que lo que nosotros retenemos que no nos pertenece, como mínimo, perdemos 100 veces más. Y a veces la gente cree que está ganando y estás perdiendo, porque el devorador te quita mínimo 100 veces más, porque tú retienes lo que no te pertenece. Ese es robo. Eso lo dice la palabra en Malaquías capítulo 3. Y eso se aplica a todas las otras etapas de la vida.